Antes de compartirles el Power, justo ahora me acordé de una conversación que tenía con un amigo que es médico ayurveda, y me decía, el ayurveda no tiene como causa de las enfermedades a los virus o las bacterias, etcétera, 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 sino que la enfermedad es a causa del intelecto erróneo. Y me quedé pensando, así que se las tiro como para que lo piensen. Eso es lo que dice, me parece que el Charaka Sanjita, si no me equivoco. Ay, Luca, perdón, ya que decís esto, Sí, eh, aviso por si no les llegó el mail, que justamente una médica ayurveda, bueno, organizamos una charla abierta el sábado 27 de junio para hablar justamente de esto, el tema del el virus y la salud desde una mirada desde la ayurveda. O sea, es abierta ya, hay un montón de anotados, o sea que si les interesa, fíjense que les mandé el mail con la invitación para el sábado 27, ¿sí? Perdón, eso, me hiciste acordar. muy interesante la ayurveda. Tiene algunos conceptos que desde la medicina tradicional no existen, como el ollas o el tellas, que hacen entender a la salud y la enfermedad desde otro punto de vista. Muy bien, a lo que nos compete hoy, habíamos terminado acá, ¿no? Los movimientos del pie, y hoy lo que vamos a ver son los músculos de miembro inferior. Yo tengo entendido que ustedes ya vieron algunos músculos de miembro inferior, los de pelvis y los de muslo. ¿Estoy en lo correcto? Ok, me pareció una buena idea igual repasarlos quizás un poco más a la ligera, pero sé que los vieron el año pasado y que tal vez no se los acuerdan muy bien. No le voy a dedicar tanto tiempo, pero para que tengamos un refresco. A ver, ahí. Muy bien, la clasificación de la pelvis del libro dice que hay dos planos. El anterior, que es el psoas ilíaco, que ya lo vimos, y el posterior, que es toda la región glútea. ¿Sí? Tenés tres planos. De profundo a superficial vienen. El primer plano es del glúteo menor, el piramidal, los obturadores, los géminos y el cuadrocrural. Esos son todos los que llamamos pelvitrocanterios, ¿sí? Menos el glúteo menor. Todos los que hacen la rotación externa. Y el plano medio tenemos al glúteo medio, y el plano superficial tenemos a dos, al glúteo mayor y al tensor de la fascia lata. A ver, ahí está. Bueno, el psoas ya lo vimos la vez pasada. Ok, esta es una de las pocas imágenes de los Power que les traigo hoy, que tiene tanta información. Igual me interesaba que vean más que nada las imágenes. En esta imagen tenemos al glúteo menor, ¿sí? Pero hablando de los pervitrocanterios propiamente dichos, tenemos en primer lugar al piriforme o piramidal, es lo mismo, es el mismo músculo, y que acá abajo tenemos la relación con el nervio ciático. ¿Pueden verla? Cómo está justo emergiendo de la profundidad por debajo del piramidal o del piriforme. Y lo que pasa con esto es que cuando el piramidal se pone tenso, se contrae, se contractura, a veces puede ser que irrite al nervio ciático y esté dando una falsa ciatalgia, ¿sí? Y no es más que aflojar el piramidal. Está bueno porque esto nos compete a nosotros. No para diagnosticar lo que es una falsa cetalgia o una verdadera cetalgia, pero sí, si alguien te viene y me dice, mira, me dijo el médico que tengo una falsa cetalgia, ya podés hacer un montón de elongaciones de los rotadores externos y listo. Y bueno, este músculo es rotador externo, como dijimos, y abductor. Después tenemos justo por debajo, se le dice la bandera de Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos a los dos géminos o gemelos, el superior y el inferior, haciéndole un sandwichito al obturador interno, que está en el medio. ¿Se ve?
toda la inserción externa, la inserción que va a insertarse en el fémur, es con un tendón en común. Y después la inserción interna, bueno, es distinta, la del obturador interno en el reborde del agujero obturador, la del gémino superior en la espina ciática y el gémino inferior en el isquion. Y por último tenemos al cuadrado femoral, ¿sí? De nuevo, les digo, todos estos van a estar haciendo rotación externa. Tenemos muchos músculos que hacen rotación externa y pocos que hacen rotación interna. Y como último, que no está en esta imagen, es el obturador externo, porque está desde la cara anterior o cara externa, por eso se le llama obturador externo, porque se inserta en la cara externa de todo lo que es el marco del agujero obturador y va por detrás de la articulación a insertarse también al trocánter mayor. ¿Sí? Eso es todo. Después tenemos los glúteos, ¿sí? Ya mencionamos al glúteo menor, que lo vemos acá arriba, en el mismo plano que los pelvitrocanterios, y que, como dijimos, la función va a ser de abducción del muslo, ¿sí? Lo va a llevar hacia el costado y hacia arriba, pero si se contrae más sus haces anteriores, su parte anterior va a producir una rotación interna, y si se contrae la parte más posterior, se va a producir una rotación externa. Esto porque está justo en el límite del eje vertical y dependiendo que esas haces estén influyendo más, es que producen una u otra rotación. Lo mismo va a suceder con el glúteo medio, que va a estar en esta imagen de abajo, lo ven, va a estar cubriendo el glúteo menor y va a ser el verdadero abductor del muslo, ¿sí? Cuando a alguien le cuesta la marcha, quizás es porque tiene debilitado el abductor, el glúteo medio, que es el verdadero abductor, ¿sí? Fíjense las fibras como están bien verticales y se insertan en la parte externa de la cabeza del fémur. De la misma manera, si se contraen sus haces anteriores, rota interno; si se contraen sus haces posteriores, rota externo. ¿Sí? Y por último tenemos al glúteo mayor, que va a estar cubriendo ahora sí a todos los otros músculos, dejando una pequeña parte del glúteo medio al descubierto. Este músculo, más que abductor, va a ser extensor, ¿sí? Es el extensor principal, y si se contraen sus fascículos superiores, va a ser abductor, superiores abductor e inferiores aductor. ¿Sí? Ven como esto es más que nada razonarlo, pensarlo. Si se contraen las fibras que están acá abajo, si me ven en el cursor, va a tirar el muslo hacia adentro. Y si se contraen las fibras que están acá arriba, va a llevar el muslo hacia afuera. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos al tensor de la fascia lata, que ¿por qué se lo llama así? Porque es un pequeño músculo, ¿sí? Acá lo podemos ver en el gráfico como 7, el 7 sería el tensor de la fascia lata, y va a estar insertándose abajo en esto es lo que hoy en día se le llama tracto iliotibial, ¿sí? O fascia lata también se le dice. Entonces es como un tendón, es una lámina tendinosa, y cuando este músculo se contrae va a tensar a la fascia lata, ¿sí? Y acá me gustaría recalcarles algo. Cuando ustedes hacen voy a dejar de compartir pantalla. Cuando ustedes hacen una abducción, ¿sí? Es decir, cuando ustedes hacen esto, van a estar contrayendo a todos los músculos que vimos que hacían la abducción, y aparte van a estar contrayendo al tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, como veíamos en el gráfico, se inserta en la rodilla, ¿sí? Abajo. Y lo que hace es tensar mucho esta zona. O sea que si se tensa por demás, va a estar, probablemente después de un tiempo, le empiecen a agarrar dolores de rodilla. Entonces, ¿cómo hacer para que cuando haces esto no se tense el tensor de la fascia lata y sí trabajen los otros músculos? Flexionando un poquito la rodilla. Y ahí ya relajás
esta parte del músculo. ¿Se entiende? No es que siempre tengamos que hacer esto así, pero sabés que si es muy repetido y lo mantenés mucho en el tiempo, quizás para una persona que viene ya con dolor de rodilla no le hace tan bien. Mejor flexionar un poco la rodilla. Trabajás la cadera, pero no estás afectando la rodilla. Lucas, ya que estabas mostrando algo ahí, una de las chicas Sí. estaba pidiendo un estiramiento para el piramidal. Ah, sí, muy sencillo, ya lo tienen reincorporado. Creo que voy a bajar la cámara. Se ponen una pierna como en el loto, pero la otra la suben. Y ahí van a ver cómo empieza a tirar todos los rotadores externos de cadera. ¿Sí? No sé si lo pueden hacer ahí ustedes, se van a dar cuenta enseguida. También está bueno hacerlo con la espalda en el piso, ¿no? También, sí. Yo lo mostré así por practicidad, pero esa misma posición de las piernas en cualquier posición de espalda sirve. Y es más relajante. Lo hacemos muchas veces, ¿no? En las clases. ¿Alguna otra pregunta más? Yo No. quiero Sí. el ciático. O sea, duele en toda la pierna porque es el nervio que va por toda la pierna, pero el problema está ahí arriba o puede aparecer en cualquier... Viste, cuando duele todo, hasta los pies a veces. Claro, los nervios son como cables de electricidad. Si te corto o te genera un problema en una parte del cable, toda la cuadra se va a quedar sin luz. De la misma forma, si vos afectás a un nervio en su inicio, justo por donde está saliendo, vas a afectar al nervio en todo su recorrido. ¿Se entiende? Depende qué fibras estés tocando igual. Porque vos imagínate que el cable de luz va a ir repartiendo mini cables a todas las casas, en este caso a todos los músculos. Si vos justo tocas de un lado y todos los cables que estaban de este lado no se vieron afectados, bueno, quizás hay una parte de los músculos que no va a estar afectada y otra parte que sí. ¿Entiendes? Depende mucho, por eso, dónde está afectando y qué parte del nervio está afectando. Ah, pero estirando el músculo lográs que un efecto, digamos. Sí, si es este caso que les estoy contando yo, relajando el piramidal, vas a hacer que el piramidal deje de tocar al ciático y de a poquito el ciático se va a ir desinflamando y va a ir cediendo todo el síntoma. ¿Sí? Bueno, gracias. Lucas, otra pregunta te hago. Hola, ¿cómo te va? Ivana, hola a todas de paso. Sí. Te hago una pregunta. En el caso de el extrema tensión en el tensor de la fascia lata, que es lo que me pasa, bueno, en las clases se trabaja mucho la abducción, la manera de estirarlo sería llevarlo a la aducción contraria con pierna extendida. ¿Eso estaría estirando bien el tensor de la fascia lata? Mirá, el tensor de la fascia, siempre para ver cómo estirar un músculo, y esto ténganlo presente para todos los músculos, tenés que ver su acción y llevarlo al movimiento contrario. Sí, ¿Cuál sí. es la acción del tensor de la fascia lata? Es principalmente un extensor de la pierna, ¿sí? Y ligeramente un abductor y un rotador interno. Entonces, vos lo que tenés que hacer es llevarlo a lo contrario. ¿Sí? A la rotación externa, a la aducción y a... Flexión y a la extensión. Y a la extensión. Sí, porque es flexor. En algo más práctico sería llevar la pierna, por ejemplo, vos querés elongar esta, llevas la pierna por detrás y te vas hacia adelante. ¿Sí? Ahí estirás. Está bien, gracias. De nada. Puede que, porque los músculos se fueron estudiando de a poco, no de a poco, pero fueron estudiando sus funciones, pero a medida que pasaron los años y que la ciencia evolucionó, sacaron aparatos mejores de electromiografía
y las funciones de a poco se fueron conociendo mejor. Entonces puede que yo les diga, miren, este músculo es, porque el otro día les digo esto porque estábamos hablando con Vero del psoas que neutraliza o que hace lordosis y demás, y yo en los libros tenía algo, pero quizás después en papers es otra cosa lo que dicen. Y esto es porque se dieron cuenta que depende la posición del músculo, la posición del cuerpo, o sea que esto es un poco más resumido y para hacerlo más sencillo, pero puede que vaya cambiando la cosa, ¿se entiende? O puede que yo les diga algo y después en los libros más nuevos esté otra cosa. Esténse abiertos a eso también. Muy bien. Acá. Muy bien, y con el tensor de la fascia lata terminaríamos los que son los músculos de la cadera. De todos modos, en el muslo, que esta es la clasificación del muslo, vamos a encontrar un par de músculos que también influyen sobre la cadera. La parte anterior del muslo va a estar conformada por el cuádriceps, que son 4 o 5 músculos, ahora los vamos a ver, y el sartorio. ¿Sí? La parte interna del muslo va a estar conformada por los aductores, en los cuales se incluyen a los 3 aductores, al pectíneo y al recto interno, o grácil se le dice. Y en la parte posterior a lo que nosotros llamamos como isquiotibiales, que una terminología un poco más nueva sería isquiosurales, porque no todos se insertan en la tibia, y que son el semimembranoso, semitendinoso y bíceps. Ahora, les hago una pregunta para ver cuán rápido quieren que vaya. ¿Ustedes se acuerdan muy bien todo esto? ¿Quieren que lo pasen más rápido o más lento? Pueden hablar o escribir. Más lento, sí. Más lento. O sea, los nombres resuenan, pero de ahí a los movimientos. Lento. ¿No? Ok. Muy bien. Tenía un profesor en la facultad que me decía, porque estábamos aprendiendo a hacer masajes, segundo año, y nos veía practicar, y nos decía, chicos, lentos, relajantes, rápidos, estimulantes. Y nos decía todo el tiempo eso. Todavía me lo sigo acordando. Ok. Entonces, vimos la clasificación de muslo. Voy a ir un poquito más lento con los músculos, propiamente dicho. Muy bien. Cuádriceps. Igual lamento desilusionarlos que esta vez no les puse tanta información en el Power y les dejé más las imágenes. Como ya lo habían visto con Mae, era para charlar un ratito más informal. Muy bien. El cuádriceps, como les dije, como su nombre lo indica, está compuesto por 4 músculos, pero a veces hay uno inconstante que a mí me parece interesante saber. El primero es el crural, o en la nomenclatura nueva se la llama vasto intermedio. ¿Saben? La nomenclatura nueva muchas veces está buena porque simplifica las cosas. Antes se llamaba crural, vasto interno y vasto externo, y ahora le pusieron a todos vastos, como que, bueno, más fácil acordárselo. Pero está bueno también saber los nombres viejos porque si no hay veces que no entendés nada. Por ejemplo, ahora en un rato vamos a ver que los gemelos ya no se llaman gemelos, se llaman gastrocnemios. Entonces, si yo les digo solo gastrocnemios, quizás me decís, bueno, y nunca vimos los gemelos. Entonces a veces les voy mechando un poco las dos. El cuádriceps tiene un solo músculo que es biarticular. ¿Se acuerdan los músculos biarticulares? Atraviesan 2 articulaciones. Y este es el recto femoral, o el recto anterior se llama, que si lo ven en el esquema, es el 2, ¿sí? Se va a insertar en la espina ilíaca anterior inferior y con otro tendón justo por arriba en un canal que está de esa eminencia. Después tenemos al vasto intermedio o crural, que se va a insertar bien profundo en la cara anterior del fémur. Después tenemos, este es el 5, ¿sí? Yo les voy marcando así lo van viendo. Después tenemos al vasto interno y vasto externo, o vasto lateral y vasto medial, que son el 4 y el 3, respectivamente. ¿Sí? Y por último,
vamos a tener al subcrural, que no está en esta imagen, que es un músculo chiquitito, que se va a insertar también en el fémur, en la cara anterior del fémur, y no se va a unir junto con todo el resto, sino que va a estar moviendo una bolsa serosa. ¿Se acuerdan el término bolsa serosa? Las bolsas separaban estructuras para que no friccionen entre sí. Separa al tendón del cuádriceps de la rodilla, esta bolsa serosa. Y el músculo subcrural va a estar moviendo la bolsa en la extensión y en la flexión. Cuando no hay bolsa, no hay subcrural. O sea, tenemos rodilla, rótula, rodilla, el tendón y la bolsa en el medio. Y la bolsa se mueve hacia arriba o hacia abajo gracias a este musculito. Muy bien, y el resto, los otros 4, se van a unir hacia abajo en el tendón cuadricipital, que se va a insertar en la rótula, ¿sí? Acá lo pueden ver en este esquema, como blanquecino la parte del tendón, se inserta en la rótula, y luego tiene una continuación hacia abajo, y va a cambiar de nombre, se va a llamar ligamento rotuliano, ¿sí? Porque va de la rótula, y se va a terminar insertando en la tuberosidad tibial, ¿sí? O lo que es más conocido como la TAT, T-A-T, tuberosidad anterior de la tibia. Pero el ligamento rotuliano no es lo mismo que el tendón rotuliano, son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes, pero es la continuación. O sea, no hay, en cuanto a lo que nosotros respectan, no hay tanta diferencia. Porque viene el músculo, como te digo, con todos sus vastos uniéndose, se genera el tendón cuadricipital. Se une a la rótula y sigue, es como son las mismas fibras que ahora la van a llamar ligamento rotuliano o tendón rotuliano, porque ya está más abajo, ¿sí? Pero es todo lo mismo. Y bueno, sus acciones van a ser principalmente extensores de la pierna, ¿sí? Es decir, de la rodilla. Y por acción de este músculo biarticular, que le digo que es el recto femoral o el recto anterior, el número 2, también va a flexionar la cadera, el muslo sobre la pelvis. Y el sartorio, que es este músculo que va desde la espina ilíaca anterosuperior, más arriba, es el 1, y se va a ir hacia adentro y hacia abajo para insertarse en la tibia. Ahí está. Se le dice sartorio porque es la posición que pone al muslo en la que trabajaban los sastres, que es básicamente flexionar la pierna, ¿sí? Y ponerla por arriba de la otra, ¿sí? Así. Va a ser una abducción, una rotación externa y una flexión. Sartorio. Músculo finito, ese es el músculo preferido de los estudiantes de la Facultad de Medicina porque es el que más fácil se ve. Entras ahí y está el cacho de carne ahí. Perfecto. Ok, ¿alguna duda de esto? No, muy bien. Si aún así estoy yendo muy rápido, me avisan. ¿Sí? Muy bien. Los aductores, encontré este gráfico que me pareció lo más simple del mundo, que está muy bueno. Van a ser, propiamente dicho, son 3. Aductor mayor, medio y menor. Pero se le suman el pectíneo y el recto interno o grácil porque están en la misma disposición, ubicados en el mismo lugar. ¿Sí? Lo que podemos diferenciar, sí, es que, no sé si ven desde ahí, que algunos se van a insertar más en la parte del isquión, de la rama isquiopubiana abajo, en este caso el aductor mayor, y después el resto se va a insertar más arriba, ¿sí? Más en la rama del pubis superior, ¿no? Del cuerpo del pubis. Y esto va a hacer que los que se inserten arriba, es decir, acá podemos ver al aductor largo en amarillo, al aductor corto en verde, al pectíneo y al grácil, van a funcionar también como flexores, además de como aductores, ¿sí? Después,
todos los que están acá son aductores y también rotan hacia afuera del muslo, rotan externa. ¿Ok? Y después tampoco los quería marear con las inserciones de esto porque se van a ir insertando en distintas partes del fémur, ¿sí? Sobre todo en la cara posterior, por eso es que son rotadores externos, exceptuando el grácil o recto interno, que se va a ir hasta la tibia, la cara interna de la tibia, ¿sí? Que se va a encontrar con el sartorio que acabamos de mencionar. ¿Se acuerdan que el sartorio cruzaba desde la espina ilíaca anterosuperior arriba, hacia abajo y hacia adentro, y se va a insertar también en la tibia? Se va a encontrar con el grácil y con otro músculo que es el semitendinoso, que ahora lo vamos a ver, y van a formar la pata de ganso. Es una región, se podría decir, topográfica muy conocida. Y otra cosa que es interesante ver es que si ven que el aductor mayor se inserta también en el isquion, como les contaba, él va a ser el encargado de que nuestra postura de sentados, en Dhyānāsana, la postura de meditación, no sea tan confortable o que de a poquito te vayas encorvando, porque si tenés acortado el aductor mayor, es como que tengas acortado los isquiosurales, ¿se entiende? Porque te va a llevar a una retroversión. Luca, Sí. te hago una pregunta para darle más movilidad, digamos, a esta zona de los aductores, o el aductor mayor, que vos decís que por ahí nos tira un poco más. ¿Qué son? ¿Los típicos estiramientos que ya conocemos o hay algo más puntual que pide eso? Claro, llevar la pierna hacia afuera, abducirla. Vos fíjate, Okay. si son todos aductores, traen la pierna para adentro. La regla número 1 para estirar un músculo es hacer la acción contraria. Corríjanme si no, Prasarita Padottanasana, ¿puede ser? La de los pies abiertos, que te tirás hacia adelante. Sí. Por ahí algo más sencillo, digo, como para una persona que está tan corta que le cuesta ya directamente sentarse erguido o erguida. Bueno, nosotros cuando estuvimos en lo de Vero, cursando segundo, no sé si lo siguen haciendo Vero, el trabajito, le presenté un trabajo que habíamos hecho en la facultad, que si vos te pones un almohadón debajo de los isquios, un fascículo del aductor mayor se relaja, y al relajarse va a permitir que no esté tirando tanto a la retroversión y te va a permitir que mantengas la posición correcta de la pelvis y por ende la postura erguida de la columna. O sea, en líneas generales, ponerse a altura debajo de la cola, que lo mencionan todo el tiempo en las clases. Ahora, esto es una medida preventiva, para tenerlo mientras el músculo está cortado. Después, todas las acciones que hagan que el músculo se estire en abducción y que se estire el aductor, van a ser las que sean necesarias. La verdad que las posturas pueden ser miles. Así como una más sencilla que abrir las piernas, no se me ocurre, pero podríamos Perdón, Luca, analizarlo. perdón que me meta. Sí. Supta Baddha Konasana, que la hacemos, que es muy, esa postura la puede hacer todo el mundo, Supta Baddha Konasana. Planta Claro, con planta y Claro, estar en el piso, esa es súper claro, amable para todo el mundo. perfecto, exactamente. con mucha altura debajo de las rodillas. Claro. Gracias. Ojo que si le pones mucha altura bajo las rodillas no vas a estar estirando. Pero yo soy una persona muy tensa, con muchísimo acortamiento. Claro, sí, está bien. Gracias. Luca, te hago una preguntita, perdón, Sí. ahí de los aductores. ¿Y los que se insertan en el pubis son más anteroversores, los aductores? No, la bibliografía no lo describe No. como anteroversores, pero si lo pensamos desde la lógica, podría llegar a ser. Yo no creo que la palanca les dé, porque aparte son músculos un poco más cortos y más débiles que el aductor mayor, pero podría ser. Sí, podría ser. Bien, y por último del repaso,
tenemos a los isquiosurales, que son los tres: semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Tenemos los tres, esto como regla muy sencilla, se insertan en el isquion, ¿sí? Como recién estábamos viendo el aductor mayor, que se insertaba acá mismo, pero un poquito más adelante, estos se insertan en el isquion, pero un poquito más atrás. Si siguen al 3, van a encontrar al semitendinoso, el 3, que era el que iba a estar conformando la pata de ganso junto al sartorio y junto al grácil o recto interno, ¿sí? Se le dice semitendinoso porque arriba es una parte más carnosa, más muscular, y abajo se hace más tendinoso. Y el semimembranoso al revés, que es el 2, ¿sí? Arriba es una parte más tendinosa y abajo es una parte más carnosa. O sea que se los nombra por su parte inferior. Y ¿qué más? Y tenemos, bueno, estos dos, que de por sí, toco y se me va. De por sí van a flexionar la rodilla, ¿sí? Porque se insertan en la cara posterior de la tibia. Van a también extender y ser rotadores internos de cadera, ¿sí? La función principal es la flexión de rodilla, pero también son extensores y rotadores internos de cadera. Ahora, el bíceps, que tiene dos cabezas, dos porciones, una porción corta que se inserta en la parte posterior del fémur y una larga que se va a insertar en el isquion, se va a insertar hacia abajo en el peroné, en la cabeza del peroné. Y esto va a resultar, ¿sí?, que sea, además de un flexor de rodilla y un extensor de cadera, un rotador externo en vez de un rotador interno, ¿sí? Porque está afuera. Entonces cuando tira, rota la cadera hacia afuera. Me gustaría esto que después ustedes lo puedan razonar desde sus casas y puedan hacer con los gestos y se va a entender mejor. Pero bueno, acá les queda ya el machete para que vayan viendo. Sí, si lo vemos un poco más real, aunque sea un esquema, acá podemos ver las dos porciones del bíceps, ¿sí? Una que se inserta en la cara posterior del fémur y la otra en el isquion, y se van a unir, está cortado, pero se van a unir en la cabeza del peroné. Y los otros dos son el semimembranoso, el semitendinoso, ven que es más carnoso arriba y se va a ir haciendo más finito abajo, y el semimembranoso al revés. ¿Sí? Los famosos isquiotibiales o isquiosurales. Muy bien. ¿Por qué les digo que no son isquiotibiales? Porque si bien el semimembranoso y el semitendinoso se insertan en la tibia, el bíceps se va a insertar en el peroné. Entonces, si estamos diciendo los isquiotibiales, no estamos incluyendo al bíceps. ¿Se entiende? Entonces, por eso me gusta más decir isquiosurales. O los músculos de la parte posterior del muslo también. Muy bien. Ok, ahora, ¿alguna pregunta de esto? Ya entramos en tema nuevo, si no. ¿No? Ok. Vamos a ver los músculos de la pierna. Como recién vimos todos los músculos de la cadera y del muslo un poco más detalladamente, que de hecho ya es la segunda vez que los vemos, o sea, son músculos un poco más importantes de entender. Estos, por otro lado, son más una masa indiferenciada de músculos. Obviamente que se diferencian y cada uno tiene su acción precisa, pero no es tan importante que se puedan acordar de todos los musculitos que hay acá, ¿sí? No son tantos, pero los vamos a ir viendo, pero no con tanto detalle. Los planos es que hay un plano anterior muscular, uno externo y uno posterior, ¿sí? En el posterior va a haber músculos profundos y músculos superficiales. Ya lo vamos a ir viendo a poco. La parte anterior va a estar conformada por el tibial anterior, ¿sí? Acá lo pueden leer, tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor común de los dedos, y otro músculo que no está en esta imagen, que es el peroneo anterior.
La verdad es que solo me gusta o me interesa que lo escuchen de nombre. La verdad que no me da nada que se los acuerden de memoria ni nada, pero los extensores comunes de los dedos van a bajar y se van a insertar en toda la cara dorsal de las falanges para extender, ¿sí?, los dedos justamente. El extensor largo del dedo gordo va a ser exactamente lo mismo, pero va a ir solo al dedo gordo. Y el tibial anterior se va a ir hacia el cuboides, ¿sí? Pero no le den tanta importancia. Acá está un esquema un poco más real. Si vamos, bueno, y acá en un esquemita pueden ver a lo que se llama tercer peroneo o peroneo anterior. Es este músculo chiquitito, que va a ir al quinto dedo, ¿sí? Este es el compartimiento lateral, que tiene solo dos músculos, que es el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Se van a insertar más que nada en el peroné, van a bajar por detrás del maléolo lateral, y se van a insertar el corto se va a insertar en el quinto dedo, y el largo va a cruzar oblicuamente, ¿sí? Acá lo pueden ver en el pie, y se va a insertar en el primer metatarsiano. Ahora vamos a ver un videito cómo van a ir ayudando estos músculos a mantener la bóveda plantar, ¿sí? A mantener los distintos arcos del pie. ¿Me van siguiendo hasta ahí o está muy, muy aburrido? Porque te digo, a mí la anatomía de la anatomía osteomuscular, osteoartromiofacial, esta es la parte que más me aburre, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchos musculitos que después no se les dan importancia y no los volvés a escuchar. Pero lo que me interesa sí que les quede es que hay una parte anterior, que hay 4 músculos adelante, hay 2 músculos afuera, y hay 2 planos de músculos atrás, que esos sí van a ser más importantes y ahora los vamos a ver, ¿sí? Luca, una pregunta. ¿Me escuchás bien? Sí, se escucha. Genial. Estamos hablando ahora de el plano medio, o sea, el plano interno de la pierna, los músculos internos. Seguimos hablando de los músculos del músculo anterior de la pierna. Me perdí ahí. Estamos hablando de los músculos externos. Del lado interno no hay músculos, ¿sí? Si vos te tocas con los dedos, la pierna, podés hacerlo ahora, vas a sentir del lado interno que está el hueso, está la tibia, te tocas algo duro, ¿sí? Y del lado externo, si te tocas, ahí sí vas a sentir un grupo de músculos. Ese grupo de músculos que te tocas bien anterior, como del huesito para el costado, son los que vimos antes, o sea, estos, ¿sí? El tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo y el extensor común de los dedos. Si te vas un poquito más al costado, pueden ir haciéndolo, yo lo estoy haciendo, es muy, muy palpable. Te vas bien hacia afuera, ahí vas a palpar estos dos, que es el compartimento externo, peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Sería como ¿Sí? el plano lateral de la pierna. Exacto, el lateral. Hay uno anterior, hay uno lateral y hay uno posterior, ¿sí? Y si te vas atrás, vas a tocar a los músculos posteriores. ¿Qué son? Dijimos que están repartidos en 2 planos. El plano profundo es el menos conocido. Nadie conoce. Cuando decimos elongamos los gemelos, también estamos elongando todos estos, que son el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el popliteo, ¿sí? A saber, el popliteo es un músculo cortito, si lo pueden ver, va desde la cara externa del fémur, del cóndilo del fémur, hacia adentro, y después tenemos los otros músculos largos, que son el tibial posterior. ¿Se acuerdan que teníamos un tibial anterior adelante? Van a ir bien hacia abajo, todos van hacia abajo y se van a cruzar al pie justo por detrás del maléolo medial, ¿sí? Si se acuerdan, recién vimos, voy a ir para atrás, a los externos que van a ir por abajo del maléolo lateral, ¿sí? De afuera. Y estos están externos, ¿sí?
Y los que están posterior, que son estos, van a cruzar por adentro. ¿Se entiende? Recién vimos los que cruzaban por afuera, estos cruzan por adentro. Sí. Te hago una pregunta, justamente esta parte de la cara externa, es la parte que más se esguinza, ¿no? Mayormente uno se tuerce el pie ahí para afuera, ¿no? Esto que estamos viendo ahora es la parte posterior. La que vimos recién es la parte externa. De todos modos, ahora estoy en la parte externa, ¿sí? Si leen acá dice compartimiento lateral. De todos modos, lo que se esguinza es mayormente los ligamentos, que vimos la vez pasada. Los músculos es un poco más difícil que se desgarren, pero a veces sucede, ¿sí? Es hasta incluso un poco más sencillo que se desgarre el músculo en su cuerpo muscular, que en su tendón. A veces se llegan a romper, pero es más difícil que estos músculos profundos se rompan. El más común que se rompa es el tendón de Aquiles, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Y los profundos, entonces dijimos que son estos. Si se acuerdan, recién vimos de anterior extensores comunes de los dedos, extensor propio del dedo gordo y tibial anterior. Acá está exactamente lo mismo. Flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y tibial posterior. ¿Sí? Por suerte nos las hicieron sencillas. Cruzan y se insertan en el pie. ¿Ok? Y por último tenemos el grupo superficial, que estos sí son los famosos gemelos, y se los llama en realidad tríceps sural porque son 3 músculos. El gemelo interno, el gemelo externo, que son estas 2 cabezas que vemos acá, o como se los llama ahora, gastrocnemios. Nosotros los vamos a seguir llamando gemelos, pero bueno. Y justo por debajo está el músculo sóleo, que es el menos conocido, quizás nunca lo habían escuchado. El sóleo es parte del tríceps sural, de toda esta masa muscular superficial que está en la parte posterior de la pierna, y son los que van a conformar por abajo al tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, el famoso tendón de Aquiles. ¿Sí? Ese se lo pueden tocar. Si se van al talón, un poquito más arriba, y agarran con el índice y el dedo gordo y se lo mueven de un lado al otro, ¿sí? El tendón. Esos son los 3 músculos: gastrocnemio interno o gemelo interno, gemelo externo y sóleo, ¿sí? Después tenemos uno que es menos importante, que se llama plantar o plantar delgado, que acá vemos al músculo plantar, si me siguen el cursor, desde la cara externa del fémur va a ir bajando y se va a unir a este tendón o a insertarse. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Bien, lo que no les estuve mencionando es la acción. Ahora lo vamos a ver en un videito igual, pero todos estos son flexores, ¿sí? O flexores plantares, y si se ponen en puntas de pie, estos son los músculos que están accionando, ¿sí? Porque están haciendo la flexión del pie. ¿Estos cuáles decís? ¿Los de posterior? Los de posterior, claro. Todos los que están en el posterior van a llevar al pie a una flexión o una flexión plantar, como hablábamos antes. Todos los que están anterior van a llevar a una extensión o flexión dorsal, como quieran llamarlo. Muy bien. Bien, del pie. El pie está acá, miren la cantidad de músculos que hay, y se los taché porque encontré en el Atlas de Anatomía otra clasificación, pero con los mismos músculos. O sea que no le den bola a la clasificación, y tampoco me va a interesar que se aprendan los músculos, ¿sí? Quiero que los vean, quiero que vean la cantidad de músculos que son y más o menos cómo están distribuidos, pero nada más. Tenemos arriba, vieron que recién vimos muchos músculos que partían de la pierna y terminaban en el pie, ¿sí? Todos los de adelante y los de atrás y los de externo terminan todos en el pie. Eso se lo llaman músculos extrínsecos del pie, porque vienen de afuera. Los que se insertan de punta a punta en el pie se llaman músculos intrínsecos. En el dorso, ¿sí? Vamos a tener un solo músculo intrínseco, se puede dividir en 2,
pero es básicamente el músculo pedio o el músculo extensor corto de los dedos. ¿Se acuerdan que antes teníamos el extensor largo común de los dedos? Este es el extensor corto de los dedos, es el intrínseco. ¿Sí? Va a ir del calcáneo a las distintas falanges para extender los dedos. Ese es se terminó. Ese es el único músculo que hay en el dorso del pie, intrínseco. ¿Sí? Después están todos los tendones que van bajando de la pierna. Y después, en la planta del pie, que esta ya es la planta, sí vamos a ver más músculos, pero vamos a tomar como eje ya no el centro del cuerpo, sino el centro del pie, que es en el segundo dedo. ¿Sí? Si trazamos una línea acá en el segundo dedo, hasta el calcáneo, ese es el eje del pie, para hacerlo más sencillo. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber abductores y aductores acá. Entonces, si les pongo el eje en otro lugar, ya no va a tener sentido que sean abducción o aducción, porque ya no se sabe qué es afuera y adentro. Entonces, para tenerlo como algo general, institucionalizado, decimos que el eje para los músculos del pie se toma el segundo dedo y el calcáneo. ¿Sí? Decimos que hay un plano superficial de la planta del pie, que vamos a tener al flexor corto de los dedos. Vieron que había un flexor largo, tenemos al flexor corto, que es este del medio. Tenemos a un abductor del dedo gordo, y tenemos a un abductor del quinto dedo. ¿Sí? Vieron que del lado externo y del lado interno, los dos son abductores. Entonces, ¿y cómo puede ser? Porque si uno lleva un dedo para un lado, otro para el otro, ¿cómo es que los dos son abductores? Es porque el eje está en el medio. ¿Sí? Entonces, los dos músculos van a alejar los respectivos dedos hacia afuera del eje. Los van a alejar del eje. ¿Sí? Este es el plano más superficial. Después tenemos planos más profundos, y esta es la última diapositiva que les muestro, no se vuelvan locos, que son otros planos. ¿Sí? Van a ver que hay estos tres planos más profundos, y vamos a tener toda esta maraña de músculos, que por eso les decía, no me interesa que se los aprendan ni que los veamos con tanta profundidad las inserciones, en donde tenemos, por ejemplo, un músculo que es el cuadrado plantar, que va a estar básicamente corrigiendo la desviación de un músculo. O sea, fíjense qué interesante, hay un músculo que sirve para corregir la desviación de otro, del flexor largo de los dedos, que venía desde la pierna, y que como tiene esta desviación, para que los dedos no se nos vayan para cualquier lado, esto lo va a traer al eje. Después tenemos otros que se llaman lumbricales, que los vamos a encontrar entre medio de los metatarsianos, un poquito por debajo. Otros que se llaman los interóseos, que sí están justo entre los metatarsianos, ¿sí? Entre los rayos de los dedos. Y bueno, tenemos otros, el oponente del quinto dedo, el aductor del dedo gordo, ¿sí? No me voy a detener en detalle, pero vean qué interesante todos estos músculos, ¿sí? Hay quizás uno que me gustaría detener un poco más, que es el abductor del dedo gordo, que es este transversal que vemos. ¿Se acuerdan que muchas veces decimos, perciban el arco transversal o transverso? Bueno, este abductor del dedo gordo, ¿sí? Que se va a terminar insertando en el dedo gordo, tiene dos cabezas, una cabeza oblicua y otra cabeza transversa, es el que va a estar en gran parte formando este arco. ¿Sí? Vamos a poner, antes de que hablemos de alguna duda o alguna inquietud, les voy a mostrar un videito que va a dejar todo un poco más claro, y ya después charlamos. Ven que acá dice, se distinguen los músculos intrínsecos y extrínsecos. Acá te muestran los músculos intrínsecos. Ahí vieron el aductor del dedo gordo que les comentaba recién. Esta es la planta del pie. Y te va mostrando los distintos músculos, que ahora no nos vamos a detener en eso. ¿Sí? ¿Vieron todas las capas musculares que hay? ¿Sí? Esa era la planta del pie. En el dorso del pie vimos que hay un solo músculo, que era el pedio, o el extensor corto de los dedos. Y después tenemos el resto de la pierna con los músculos que les mostraba. Esta es la parte anterior, ¿sí? Que les decía, con el
extensor largo de los dedos, del dedo gordo, el tibial anterior, y esa es la parte externa o lateral, con el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto que pasa por detrás del maleolo externo. Esa es la parte posterior, la profunda, con el flexor largo de los dedos, el dedo gordo, y ese es el tríceps sural, ¿sí? El sóleo con los gemelos, que van a estar formando el tendón de Aquiles. Vieron que los músculos cortos del pie, decimos que actúan formando, manteniendo, ayudando a mantener junto con los ligamentos la bóveda plantar, ¿sí? Haciendo estas funciones que muestran las flechitas. Y además, los músculos extrínsecos también van a ayudar a mantener esta situación, como por ejemplo ahí está mostrando el tibial posterior. Los peroneos laterales también mantienen el sostén del arco de la bóveda plantar. No le den bola a eso. Acá te están mostrando distintos ejes que tiene el pie. Y ten cuenta que por delante del eje, ¿sí? Los músculos que pasan por delante del eje son flexores, y los que pasan son extensores, y los que pasan por detrás son flexores. No le den tanta importancia. ¿Sí? Me parecía interesante que vean eso más que nada. Y acá les empieza a contar los distintos músculos específicamente qué acción cumplen. Pero con eso me conformo. Muy bien. Hemos finalizado la anatomía del miembro inferior, lo cual no es poco. Pasamos por los músculos, por los huesos, pasamos por las articulaciones con su movimiento, y ahora terminamos con los músculos. Obviamente que la anatomía es un poquito más compleja, que tiene sus fascias, que tiene toda la parte de nervios y de arterias y de conductos linfáticos y de ganglios y de piel y de grasa, pero básicamente ustedes ya saben todo lo que hay, en grosso modo, lo que tenemos acá abajo. Y eso es lo que a mí me fascina de la anatomía, porque decir, bueno, ahora ya sé que acá hay un fémur y están el cuádriceps por adelante y los isquios por detrás y por fuera está este y lo otro. Así que espero que les haya surgido la misma pasión que a mí cuando estudié anatomía. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda antes que pasemos a lo siguiente? Yo quería hacer una pregunta. Sí. Me surgió ahí viendo lo último del pie y viendo la cantidad de músculos que tiene y todo. Digo, con los pies planos, ¿no? Cuando viene gente con mucho pie plano, no sé, yo tengo mis hijos que los 3 tienen los pies re planos, digo, hay forma de trabajarlo, porque si hay tantos músculos, debería, o no solo tiene que ver con los músculos. Como te decía, los músculos van a ayudar a mantener la bóveda plantar, pero también los que tienen gran influencia son los ligamentos. Que lamentablemente el ligamento no lo podemos activamente trabajar, ¿sí? Para fortalecerlo, por así decirlo. Le podemos dar movimientos para que esté bien nutrido, pero no es que podamos decirle, bueno, contraete al ligamento. Pero sí le podemos dar mucha importancia a los músculos para que hagan de soporte y trabajen en pos de mantener una buena bóveda plantar. Yo conozco varios ejemplos, varios casos de que tenían pie plano y están, no te digo que no tienen pie plano, pero están mucho mejor. Sin ir más lejos, creo que Mae había contado esa experiencia. No sé si Mati o Vero se acuerdan. Lo que pasa es que tenés que tener mucha disciplina, mucha constancia, mucha práctica y mucha conciencia corporal, lo que dicen en las clases. A mí me encanta, yo en todas mis clases que doy de yoga, meto este ejercicio de ojos cerrados y armo arcos internos, armo arcos externos, arco anterior, le da mucha conciencia a estos pequeños músculos que tenemos. Hay otras cuestiones que quizás nos escapan a nosotros, en donde quizás, ¿cómo decirlo? Quizás el músculo está, los músculos extrínsecos, como por ejemplo el tibial posterior, que pasa desde la pierna hacia el pie, está muy elongado, está sobreelongado, y eso hace que te deforme un poco la planta, que no aguante tanto el arco.
y nosotros le damos más elongación y más elongación y más elongación, y ahí es cuando empeora. Entonces, yo te diría que ante una situación más crítica, se vaya a consultar a un profesional, pero en general, cuando le das fortalecimiento a los músculos del pie y flexibilidad a toda esa zona, va a mejorar la situación, ya sea la parte estructural o los síntomas, porque va a haber menos inflamación también. No sé si quieres agregar algo, Vero. Sí, que todas las posturas de pie, con la conciencia del armar esto de los arcos, que una indicación que damos mucho en la escuela es siempre como si quisieras levantar el dedo gordo o el dedo chiquito, separar los dedos, y que en las posturas de pie, de equilibrio, sobre todo, que el juego que hace el pie para mantener el equilibrio, ¿no? Que eso ayuda bastante a fortalecer el tibial posterior y el peroneo, que son los que sostienen ahí de los dos costaditos, y ese jueguito está buenísimo yo soy uno de los casos de pie plano, que también que con la práctica de hace años me cambió muchísimo, y que se me desviara el tobillo para adentro y eso. Y una pregunta, ¿cuáles son el pie plano? ¿Qué es lo negativo tanto que genera en el cuerpo? ¿Cuáles son las consecuencias de tener pie plano? Si vos pensás a una estructura arquitectónica, vas a tener una estructura tensegril, en donde hay fuerzas de compresión y de distracción, que te van a estar haciendo más económico la resistencia de todo el peso que tiene el edificio, por ejemplo. Si vamos toda esa arquitectura se sacó de la naturaleza, sin ir más lejos de nuestro pie. Tenemos una bóveda que va a estar, se vio, la verdad que yo no sé mucho de ingeniería ni de matemáticas, pero se vio que las bóvedas hacen que las fuerzas de compresión las aguante más, porque se redistribuye la fuerza. En el calcáneo, en este caso hablando del pie, más específico, se distribuye en la parte posterior del calcáneo y en la cabeza de los metatarsianos, ¿sí? Por eso es que si vos usás tacos, de repente usás unos tacones muy altos, toda esa bóveda que la naturaleza hizo tan perfecta para que mantengamos mejor la fuerza, la estás tirando a la basura, porque estás directamente tirando todas las fuerzas hacia adelante. Y eso después va a traer un montón de problemas. Si vos no tenés esa estructura, o si la tenés aumentada, exageradamente aumentada, ya no va a estar funcionando con tanta eficacia como era antes, ¿sí? Y eso te trae problemas también, no solo en el pie, sino en la rodilla y en la cadera, porque de hecho si vos haces este ejercicio de estar parado y de aplanar el pie, por así decirlo, instintivamente, naturalmente, la rodilla se te va para adentro. Y eso hace un deseje en la rodilla, que un lado tenga más compresión y el otro tenga más distracción de los ligamentos, y después repercute en la cadera y repercute en la columna, y así te llega. Por eso es que el pie es tan importante y repercute en todos lados. Luca, eso que nombraste recién, estaría pasando también entonces en el genuvalgo, que eso que habías enseñado es el genuvalgo, que quedaba como medio así. Claro, genuvalgo y genuvaro vienen acompañados, no siempre, vienen no acompañados sino asociados de un pie plano o un pie cabo, pero no siempre es así. Pero sí hay algunas asociaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y Luca, ¿cómo dijiste fuerza tensegri? Sí, la tensegridad es un concepto muy interesante. No soy la persona indicada para explicar bien ese concepto, pero como para hacerlo más sencillo, son estructuras que son estructuras rígidas que están unidas y sostenidas por bandas. Y eso es lo que es nuestro cuerpo. Son huesos que están unidos por ligamentos y por músculos. Porque justamente sí.
ayer subieron, porque fue el Día del Ingeniero, y subieron un video después subieron un video en donde un nene arma una estructura tensegre, así, y después se para arriba y camina, pero hecha con palos entrelazados, y así como estás diciendo, por eso me llamó la atención. Claro, toda esa estructura tensegre se sacó del cuerpo humano. Así que tenemos para darle cátedra a los ingenieros. No, mentira. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ok. Estamos re bien de tiempos, así que no sé, Vero, si te parece tomar un recreito un poquitito más largo, así despejamos un poco la mente y arrancamos con miembro superior. Dale, yo tengo una preguntita. Si hay algún ejercicio específico, más allá de mover el pie y todo el tema de los arcos, especial para corregir Juanete, cuando se desvía Sí, a ver, espera. No, te dije que sí, pero te quiero mostrar algo. Acá. Déjame que estoy buscando algo en YouTube. Que con la práctica yo también evité, así de familia de juaneteros, y yo veo como que tengo ahí una posible tendencia, y con la práctica es increíble cómo no se me formó. Pero digo, capaz que hay algo más particular. Mira, el juanete, para quien no sabía, es cuando se desvía la cabeza del primer metatarsiano hacia afuera. Por consecuente, las falanges del dedo gordo se van hacia adentro. Y ahí es cuando el típico juanete es la superficie externa de toda esta situación. Lo que está pasando acá es que la parte interna de los interóseos puede que esté debilitada, o la parte externa, ¿sí? Podríamos hablar del abductor del dedo gordo, está más tensa. Para dar algunos ejercicios más sencillos, yo lo que siempre digo, y no estoy hablando de un trabajo estudiado, comprobado, pero algo que hago yo es separar los deditos, y eso hace que se fortalezcan si jugás con el pie, a separar los dedos y a juntarlos, hace que se fortalezcan los que vimos recién, que son los interóseos, y eso hace que, si se te fortalece el interóseo entre el primer metatarsiano y el segundo, va a estar trayendo la cabeza más para adentro. Yo lo que hago en realidad es hacer todo el juego, abrir y cerrar los dedos, que a mucha gente le resulta muy difícil porque no tiene desarrollados estos músculos, y también llevar el dedo gordo hacia abajo y los otros dedos hacia arriba. Y después viceversa, llevar el dedo gordo hacia arriba y los otros dedos hacia abajo. ¿Sí? Y esto, ojo, porque te puede acalambrar, me quiero de a poco. Y a mí, hacer este juego entre el dedo gordo hacia abajo y los otros dedos hacia arriba y viceversa, me llevó 1 o 2 semanas. Y después abrir. Hay gente que lo tiene más desarrollado de entrada y le cuesta menos. Después, por otro lado, se puede poner, supongamos que esto es una toalla, no sé si eso queda medio prolijo, pero bueno, poner una toalla e ir agarrando la toalla y trayéndotela, ¿sí? Y trayendo la toalla hacia el pie. Y ahí también fortaleces todos los músculos intrínsecos del pie, y eso hace que, de cierta manera, los músculos que se van debilitando y van permitiendo que el metatarsiano se aleje, vuelva un poco. Sí, en base a esto que decís y lo que dice Vero, si yo estoy con el pie y elevo talón, estaría haciendo un trabajo parecido. ¿Vos hablás de un trabajo activo?
Claro, quedarse en el apoyo de metatarso, que los dedos se abran, ¿estaría haciendo algo parecido? ¿Estaría colaborando? Ir a Sí, no. a Sí, media no, punta. más que trabajando los músculos intrínsecos, ahí estás trabajando los gemelos, porque Sí, estás sí, haciendo la flexión y estás trabajando mucho sobre los gemelos. Pero sí, ni hablar que se van a activar los músculos del pie. Yo te diría que pruebes y que juegues a abrir y cerrar los dedos, porque no es lo mismo que se te abran por peso de tu cuerpo, que vos estás levantando el talón, a que vos solo lo abras. claro, De porque ahí hecho, vas directo a los intrínsecos. claro, si te quedás un rato haciendo ese ejercicio, te cansas, porque no estamos acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a trabajar, sí, con los músculos extrínsecos. Esto de subir el talón, bajarlo, la caminata trabajamos todo el tiempo. Y esto que decía Vero de trabajar en el equilibrio, ahí sí se activan todos los músculos posibles porque el cuerpo saca el ingenio donde no puede. Entonces usa todos los músculos. Y te ves que te tiembla el pie. Y ahí estás activando bien los músculos. Por eso es que el trabajo de equilibrio no es que solo va a hacer efecto para tener más equilibrio. ¿Sí? Tiene muchos beneficios. El separador de dedos puede ser. No, yo por lógica lo pienso y sí. Todavía no rehabilité nunca un juanete, pero yo veo que la gente lo usa y me da sentido que uses un separador de dedos, siempre y cuando no sean las 24 horas, ni las 12 horas que estás despierto, porque si no, no estás activando tus propios músculos. Estás dejando que algo, es como ponerte un corset. Si vos decís, o una de esas tiras para quedarte derecho, la gente dice, uy, sí, pero mirá qué derecho que estoy. Claro, pero después te sacan las tiras y estás así, y tus músculos están más debilitados que antes, porque no estuvieron haciendo nada. O sea que yo recomiendo que se hagan ejercicios y después un ratito tenerlos separados. Y también, Lucas, siento que hay que también llevar mucha presencia al calzado, ¿no? Al calzado que uno usa, como en ese video que mostraste es tremendo el zapato de la mujer, es como que eso también influye mucho en cómo se va deformando, ¿no? Para mí el tacón alto es uno de los peores inventos que se hizo en la humanidad, hablando de la salud, pero yo sé que es lindo y que a veces se ve elegante para una fiesta, no pasa nada, pero yo no aconsejaría usarlo nunca en el día a día. Lamento la gente que tiene que ir a trabajar con tacones altos, porque eso de asegurado te va a hacer mal. Si trabajabas 20, 30 años con tacones, te vas a tener dolor de pie, no tengo duda. Por eso en yoga está tan bueno que nos sacamos las zapatillas y nos sacamos las medias y tenemos la percepción. Ustedes saben que no carteles, ustedes saben que el equilibrio está dado por un trípode. Son tres patas que mantienen el equilibrio. No sé si ya hablaron esto en otra clase. El oído interno, ¿sí? Que son los típicos que te dicen, ay, se me desacomodó algo en el oído y ahora tengo vértigo. Esos son los otolitos, que es un espacio muy chiquitito que hay en el oído interno que va a estar sensando la posición en el espacio del cuerpo, de la cabeza. Punto número 1. Punto número 2, la vista. Vieron que alguien sin el sentido de la vista tiene menos equilibrio, tiene que usar un bastón también, aparte de para guiarse, para el equilibrio. Y de hecho, si vos cerrás los ojos, estás parado o con un solo pie, no es lo mismo. Si prueban la postura del árbol con los ojos cerrados, es más complicado. Y en tercer lugar, y esto en el Ayurveda también está muy asociado. El sentido de la vista está el órgano de acción de la vista son los pies. El órgano de percepción es la vista, el órgano de acción son los pies. Y el elemento asociado no me acuerdo. El aire me parece. No, el aire era el tacto.
la luz, el fuego. El elemento fuego está asociado con la vista y con los pies. O sea que si en algún momento tienen problema de equilibrio, fíjense de trabajar con el elemento fuego. Y por tercero, dijimos oído interno, vista, y tercero, la percepción. La propiocepción, perdón. La propiocepción, ¿qué es? Ya lo hicimos, el ejercicio, ¿no? De cerrar los ojos, ¿o no lo hicimos en otra clase? Ok, cierren los ojos. Y fíjense de localizar en el espacio a su pie derecho. Sin moverlo, sin visualizarlo, localícenlo. ¿Se pueden dar cuenta si está, si a su izquierda está el pie izquierdo o no? Sí, ¿no? Muy bien, háganlo, abran los ojos. Esa noción que tenemos nosotros de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, sin tener que verlo, saber dónde está ese segmento del cuerpo, eso se llama propiocepción. Y está dado mayormente por los ligamentos. La propiocepción tiene este tercer pilar del equilibrio. Si trabajamos, y a esto me remito, por esto empecé a hablar de esto, que si trabajamos descalzos, nuestra propiocepción va a estar más aguda, porque la piel también le agrega un sentido extra a la propiocepción. Propiocepción, ahí está. Ahí está. Luca, estos tres que dijiste están relacionados con el elemento fuego, oído interno, vista y propiocepción, ¿o mezclé todo? En realidad yo lo mezclé, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la Ayurveda, otra cosa son los pilares del equilibrio en la ciencia médica, pero te decía que el fuego está relacionado con el sentido de la vista, y el sentido de la vista está relacionado con el órgano de acción del pie. ¿Sí? Y ahora quiero saber los otros elementos. Bueno, para eso anda el taller de Vero. No sé si van a hablar de eso, pero... No, pero de verdad la Ayurveda tiene un montón de estos mini tips que te ayudan a entender el cuerpo de otra manera. Por ejemplo, ya que estamos con un poquito de tiempo y ya vamos al recreo, si ustedes saben que los 5 elementos, aire, fuego, tierra, agua y éter o espacio, nos componen y componen a todo el universo, y estos 5 elementos se van a juntar y a formar doshas, ¿sí? No voy a contar mucho porque ya vamos a tener todo un taller de eso, pero estas doshas van a ir predominando en distintos momentos del día, y a la noche, cuando pasa el momento de Kapha, que es hasta las 10 de 6 de la tarde a 10 de la noche, empieza el momento de Pitta. Y Pitta es fuego, es intelecto, es agudeza, foco. Entonces, si vos no estás dormido antes de las 10 de la noche, lo que pasa es que empieza a predominar de nuevo la energía de Pitta, de fuego. Entonces te empiezan a agarrar ganas de trabajar, de ver una peli, de estar en actividad, se te ocurren todas las ideas, es como que decís, uy, estudio mejor de noche, y no, es que está predominando tu Pitta, pero ese Pitta, esa energía, la tenés que utilizar para desintoxicar el cuerpo. ¿Sí? Empieza a funcionar el hígado y empieza el proceso de detox. Y si no estás dormido, el hígado empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés, y está bien, vas a estar más agudo, vas a estar más atento, pero no es el momento para eso. Y te va a costar mucho dormirte, y te vas a dormir a la 1 o 2 de la mañana. Y bueno, así, no sé por qué dije esto, pero así tiene un montón de tips en la Ayurveda que te van a ir ordenando un poquito más el día y la salud. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda acerca de la pierna o el pie? ¿No? Okay. Vamos al core, así descansamos, Luca. Listo.
Nos vemos a las 5. ¿Sí? Ok. Por eso, pero... Ahí Igual está. mándale Power. Sí, mandamos el power. Sí, sí, por eso, no pasa nada, un poquito. Sí. Ahí está. Solo para que les quede en la grabación, esta era la clavícula, que tenía un extremo interno, external, un externo acromial, y tiene 2 curvaturas, ¿sí? Para que les quede en la grabación. El omóplato, dijimos que tiene una cara anterior o fosa subescapular, y una cara posterior, que va a tener esta saliencia que es la espina del omóplato. Y les decía que si se tocan atrás, ¿sí? Es lo durito que se tocan en la parte posterior, esa es la espina del omóplato. ¿Sí? Es una saliencia oblicua que va a ir de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, y que va a estar dividiendo al omóplato en 2. Una parte superior, que se llama fosa supraespinosa, y una parte inferior, que se llama fosa infraespinosa. Sencillo, ¿no? Por arriba, supraespinosa, por abajo, infraespinosa, porque lo divide la espina. Esta espina va a terminar, ¿sí? Si van continuando hacia afuera la espina, va a terminar en esta saliencia ósea que se llama acromion. ¿Se acuerdan que recién les dije que la clavícula se articula con el acromion? Si lo ven desde la cara anterior, ustedes pueden ver una partecita de la espina ahí por detrás. Si el hueso fuese transparente podríamos ver la espina ahí atrás, y termina en esta saliencia ósea que se llama acromion, ¿sí? Por otro lado tenemos que este hueso tiene un borde interno o medial, un borde externo o lateral y un borde superior. Y tiene 3 ángulos, ¿sí? Tiene un ángulo superior, que no tiene ninguna característica en particular, más que después se van a insertar algunos músculos que ya lo veremos, que se contractura mucho esta zona. Tiene un ángulo inferior, que también es palpable, ¿sí? Se lo pueden tocar. Y tiene un ángulo externo, que va a tener una maraña de cosas. ¿Qué va a tener? Principalmente tiene la carilla articular para el húmero, para el hueso del brazo. Esta carilla articular se llama cavidad glenoidea, ¿sí? Y además va a tener, además de esta superficie articular que va a recibir al húmero, va a tener una saliencia ósea, que es esta, que se llama apófisis coronoides. Son muchos nombres nuevos, cuando los vayan repitiendo se los van a ir acordando. Apófisis coronoides es esta saliencia. De acá, por ejemplo, se va a terminar insertando el bíceps, el famoso bíceps, o el pectoral menor, ¿sí? Al principio parece que no tiene sentido aprenderse todas estos relieves óseos, pero después vemos que tienen importancia por las inserciones musculares y demás. A modo de repaso, decimos que tiene, porque yo sé que este hueso es más complicado de entender, pero de a poquito va a ir queriendo. Tiene una cara anterior, que es la fosa subescapular, una cara posterior, que está dividida en 2 por la espina del omóplato, y va a terminar esta espina en una saliencia que se llama acromion, que se va a articular con la clavícula. Si lo vemos de adelante, también vamos a tener otra saliencia, que es la apófisis coronoides, y la cavidad articular, que se llama cavidad glenoidea, para la cabeza del húmero. ¿Alguna duda con este hueso? Miren, yo me imagino que ustedes no deben estar entendiendo mucho, porque a mí me costaba mucho entender este hueso leyéndolo del libro sin verlo, hasta que me conseguí un hueso y dije, ahora lo entiendo. Pero bueno, hasta que podamos hacer algún repaso de nuevo con los huesos, les queda esto, pero de a poco se lo van a ir incorporando, no se preocupen. Luca, una pregunta. Sí. Desde el recorrido de la clavícula hasta el final, que se articula ahí con el acromio del omóplato, o sea, lo que yo toco la saliencia esta es el acromio,
¿O es de la clavícula? Si te tocas bien afuera, ¿sí? Si me ves ahí, si te tocas más afuera, estás tocando el acromion. Pasa que hay que tener mucha práctica y hay ciertas indicaciones a saber dónde es la clavícula, dónde es el acromion y dónde es la cabeza del húmero. Entonces, lleva un poquito más de tiempo eso. Igual ahora, miren, hay un video que les muestra un poco más esquemático en la escápula y se entiende un poco más. Acá estamos viendo la parte plana del hueso. Esta sería su cara posterior. ¿Sí? Esta parte de arriba que se inclina. Y eso es la cavidad glenoidea, ¿sí? Lo que articula con el húmero. Te lo va armando a poco el hueso. Este video está muy bueno. ¿Sí? Ahí vemos el cartílago articular para el hueso. Esa vendría a ser la espina del omóplato con el acromion. Acaba de agregar el acromion. ¿Se ve? Y ahí recibe la clavícula. ¿Vieron? El acromion articulándose con la clavícula. Ahí muestra la cara anterior, muestra la apófisis coracoides, ¿sí? que les dije, la salidencia de anterior, y ahí está el húmero, cómo se articula. ¿Sí? Ahí te lo ubica en el cuerpo, en el tórax. Está justo por detrás del tórax. Y ahí está la clavícula articulándose con el acromion. ¿Sí? Ahí te dice que tiene una cara posterior, la espina, todo lo que ya vimos recién. La cara, la fosa inferior, el borde superior, el borde medial y el externo. El ángulo inferior, externo, el acromion, la coracoides, la clavícula y el húmero. ¿Sí? Está bueno verlo varias veces para que se entienda. Esa es el acromion, la apófisis coracoides. Esta parte no importa tampoco. La clavícula y el húmero. ¿Sí? Si lo vemos una vez más de la cara anterior, el acromion, la coracoides, el cuello, esto no importa, el borde, la fosa y la clavícula, y el húmero. ¿Sí? Creo que con este video queda un poquito más claro. Una pregunta, ¿la coracoides tiene alguna función en particular o articula algo ahí en particular? Te van a insertar dos grandes músculos que son el pectoral menor y el bíceps braquial. ¿Sí? Va a dar punto de inserción a esos dos músculos. Se me fue la... Ahí está. Más o menos tienen una idea de lo que de cómo se conformó la escápula. ¿Sí? Si ven ahora el dibujo ya no es tan cachivache. Ok. Me interesa que esta primera clase por lo menos se queden con una idea, más o menos una idea de cómo está conformado los huesos del miembro superior. Eso fue cintura escapular, clavícula y omóplato. Pasamos ahora al brazo, que está entre el hombro y el codo, ¿sí? Y va a estar conformado por un solo hueso, que es el húmero. Luca, una duda. Yo Sí. siempre pensé que la cintura escapular, a lo que se llamaba cintura escapular, incluía el húmero. Es solamente, o sea, como el hombro, lo que llamamos, ¿no? Generalmente hombro, y ahora toda mi vida pensé eso y ahora o sea, el húmero no está incluido en la cintura escapular. Claro, en realidad, esto para que sea un poco más descriptivo en la anatomía, pero sí cuando hablas de cinturas tenés un hueso que cuelga, que es el húmero, o sea que depende de qué descripción veas de cintura, lo va a describir al húmero dentro de la cintura, pero desde la anatomía descriptiva se ve más así. Por ejemplo, yo en osteopatía lo veo en conjunto, pero es más sencillo entenderlo por separado. Okay. O sea, en cuanto a la función, sí lo abarca, pero en cuanto a la descripción se lo deja más de lado al húmero. Pero sí, no es que tenías una idea errónea.
El húmero es el hueso del brazo, un hueso largo que se articula, como dijimos, por arriba con el omóplato y por abajo con el cúbito y el radio, que son los dos huesos que ahora vamos a ver del antebrazo. Vamos a ver, por un lado, la extremidad superior, por otro lado, el cuerpo, lo que se llama la diáfisis o la parte media, y por el otro lado, la extremidad inferior. ¿Sí? Si nos vamos a la extremidad superior, tenemos un tercio de esfera que se llama la cabeza del húmero. ¿Sí? Acá la podemos ver en 3 vistas. Luego, lo que separa la cabeza del húmero con el resto del hueso es lo que se llama cuello anatómico. Si seguimos bajando, yéndonos hacia afuera, tenemos al troquín y al troquíter, que son 2 relieves que estamos viendo acá, son como 2 bultitos, que también se lo llama tubérculo menor al troquín, y al troquíter se le llama tubérculo mayor. De nuevo, estas saliencias, al igual que la apófisis coracoides, van a estar ayudando como inserción muscular, ¿sí? Todo relieve óseo se da por tensiones ligamentarias o musculares. En el medio, entre estos 2 tubérculos, tenemos lo que se llama surco intertubercular o corredera bicipital, porque acá va a correr el tendón del bíceps. Y separando la extremidad superior del resto del cuerpo, tenemos a lo que se llama cuello quirúrgico. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que saber de la extremidad superior por ahora. Cuando vamos al cuerpo, tenemos que hablar de 3 caras, de una externa, una interna y una posterior. Están todas acá, no se preocupen. Lo más interesante es que en la cara externa se forma entre la cara externa y la cara anterior una V. Se le llama la V deltoidea, una V corta, ¿sí? La V deltoidea porque literalmente, acá no se ve muy bien, pero tiene forma de V, y es donde se va a insertar el músculo deltoides, que es el músculo que forma la silueta del hombro. Y además tiene bordes anterior, externo e interno. Eso no es importante. Sí es importante la V deltoidea, ¿sí? Está conformada entre la cara externa y la cara anterior. Da inserción al músculo deltoides. Ahora, antes de ver la extremidad inferior, ya vimos la extremidad superior, ya vimos el cuerpo. Antes de ver la extremidad inferior, quiero mostrarles otro videito para que después entiendan otra cosa que les voy a explicar. Los movimientos del codo, ¿sí? A ver, ahí se me fue. Ahí está. Esa es una flexión y una extensión, ¿sí? Ahora, tenemos, acá está mostrando otras cosas, pero lo voy a adelantar un poquito porque esta parte no me interesa. Ahí está. Tenemos la extremidad inferior, tiene una tróclea y una semiesfera también, ¿sí? Del otro lado también la tróclea. Y fíjense que tienen fosas. Una fosa arriba, esto que está mostrando en negro no pasa nada. Tiene una fosa arriba de la tróclea, por adelante y por atrás. Y ese es el cúbito, que tiene un gancho, ¿sí? Se llama olecranon, este gancho. El olecranon, esta parte de adelante se llama apófisis coronoides, ya la vamos a ver. Esta fosa le da lugar a la apófisis coronoides por delante cuando hace la flexión, y cuando hace la extensión, esta otra fosa le da lugar al olecranon. ¿Se entiende? Es como un pico que va para un lado y va para el otro, y el hueso le cedió su lugar. ¿Sí? Esto ya es más radio y cúbito, que se van a estar articulando. Igual veámoslo, que está bueno para que después entiendan. Este pico es del cúbito, ¿sí? Y esta circunferencia es del radio. Se van a articular entre ellos. Después seguimos viendo. Era para que se entienda esta diferencia.
Entonces dijimos que la extremidad inferior tiene una tróclea, acá la podemos ver en el esquema un poco más real, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior de la tróclea, y vean que tienen las fosas que les dije, para recibir al cúbito, ¿sí? Por arriba de la tróclea, y tiene esta esfera que se llama capítulo para recibir al radio. Entonces, la parte externa, que se llama capítulo, recibe a la cabeza del radio, y la tróclea va a recibir a la cabeza del cúbito, que son los dos huesos del antebrazo. ¿Sí? A la vez, tiene esta extremidad inferior dos apófisis laterales. ¿Sí? Tenemos la superficie articular que recién les dije, y tenemos dos superficies laterales que se van a llamar epicóndilo medial y lateral. También se le llama epicóndilo solo al de afuera, y al de adentro se le llama epitróclea. Si a ustedes, quizás más de a uno de ustedes les hayan dicho tenés una epitrocleitis o tenés una epicondilitis. Es muy famoso escuchar eso dentro del ámbito traumatológico. No es ni más ni menos que una distensión, una inflamación en los músculos que se insertan acá, que ya los vamos a ver en otra clase, ¿sí? O en el epicóndilo o en el epitróclea, ¿sí? Pero en sí son dos relieves que se van hacia los costados. De hecho, si ustedes se tocan el codo, por afuera y por adentro, lo que se van a estar tocando son los epicóndilos, medial y lateral, ¿sí? Y cuando se tocan bien lo que sería el codo, la punta del codo, se están tocando el olecranon, que es parte del cúbito, que ahora lo vamos a ver, pero ya lo vieron en el video, ¿sí? Algo muy pago que me gusta hacer a mí, es que, ¿vieron la típica, a que no podés chuparte el codo? Bueno, cuando están haciendo así, es porque están queriendo chupar el olecranon, ¿sí? Que es una parte del codo. Pero el codo también es adelante. Entonces, ojo, porque puedes ganar muchas apuestas. Es decir, mirá cómo me chupo el codo. Y ahí te llegaste a chupar, ¿sí? Porque adelante también es el codo. Es adelante y atrás. Bueno, dato de color. Para que hagan un poco de plata en esta cuarentena. Muy bien. Eso es el húmero, ¿sí? El hueso del brazo. Ahora vamos a los dos del antebrazo, que ya estuvimos viendo un poco. Entre los dos huesos va a haber una lámina, va a haber un espacio que se llama espacio interóseo, y va a haber una lámina que se llama membrana interósea, y va a estar juntando a los dos huesos. Con lo mismo que sucedía en la pierna, entre la tibia y el peroné, que eran los dos huesitos que estaban paralelos y en el medio había un espacio y los unía una membrana, de la misma forma, en el antebrazo está el cúbito y el radio, y que los une una membrana en el medio. ¿Cuál es la mnemotécnica para acordarse cuál es el cúbito y cuál es el radio? El dedo gordo, el gordo, escucha la radio, ¿sí? O sea que el radio es el que está afuera, y el cúbito es el que está adentro. Ojo, pongan la mano con la palma mirando hacia adelante, porque también pueden poner la palma mirando hacia atrás y ya se confunden. Pero ustedes siempre guíense por el gordo. El gordo escucha la radio. El radio es el que está afuera, ¿sí? Hermosos estos dos huesos. Tienen algunas peculiaridades. Empezamos por el cúbito. El cúbito, en realidad, lo más gracioso del cúbito ya lo vimos, que es el pico este que tiene, que yo les decía que por detrás se los puede tocar. Es esto que estoy marcando con el cursor, lo que ustedes estaban tocando. Por delante tiene este gancho, ¿sí? Que de costado se vería como una cosa así, en donde el pico, la parte de atrás y arriba, se llama olecranon, ¿sí? En realidad todo este relieve, todo este segmento se llama olecranon, y la parte de adelante, el piquito de adelante, se llama apófisis coronoides, que esta muchas veces se la confunden con la apófisis coracoides, que es la que teníamos acá arriba. Esta es la coronoides.
y va a estar dando también todo este segmento una carilla articular para que se articule con el radio, ¿sí? Con la cabeza del radio, que es lo que estuvimos recién viendo en el video. ¿Sí? Esta cabeza del radio se acerca acá y se articula con la cabeza del cúbito. ¿Sí? El cúbito además tiene una tuberosidad que se llama la tuberosidad del cúbito, la cara anterior, donde se va a insertar un músculo muy importante que es el braquial anterior, ya lo vamos a ver. Y luego el hueso se va afinando hacia abajo para encontrarse con una circunferencia, que es la cabeza del cúbito, que, a ver si lo tengo acá, que va a dar, se va a articular con el radio, y además va a tener una puntita, ¿sí? Lo pueden ver acá en la cara posterior, va a tener una saliencia que se llama la apófisis estiloides del cúbito, ¿sí? La estiloides. Y la estiloides se puede tocar. Si ustedes van a la muñeca, acuérdense que el gordo, ¿sí? Si me ven ahí en la pantalla, el gordo escucha la radio. Del otro lado tenemos el cúbito. Y siempre van a tener un hueso que está saliendo ahí. Ese hueso que sale ahí es la apófisis estiloides. ¿Sí? Eso es parte del cúbito. ¿Sí? O sea que por ahora, si se tocan acá, ya pueden tener referencia que esa no es la mano todavía, que sigue siendo el antebrazo. ¿Sí? Y luego pasamos al radio. El radio, que es este hueso que en realidad se va afinando hacia arriba, al contrario que el cúbito, que se va afinando hacia abajo, tiene una circunferencia, una fosita, que va a articularse por arriba con el cúbito, ¿sí? Perdón, con el húmero, acá arriba, y tiene una circunferencia rodeando esas fositas que se va a articular con el cúbito, recostado. Y tiene esta tremenda tuberosidad, que se llama la tuberosidad del radio, que va a recibir al músculo bíceps. Y por debajo se va a ir agrandando para dar la extremidad inferior una carilla bien amplia, inferior, ¿sí? Acá no se ve la carilla inferior, que esta sí se va a estar articulando con los huesos de la mano. ¿Ok? Y tenemos la apófisis estiloides del radio. Así como teníamos del cúbito, que se pueden tocar la del cúbito, si van para afuera, van a sentir también una superficie dura, pero más amplia, más redondeada. Esa es la apófisis estiloides del radio. ¿Sí? Ya estamos terminando. Yo sé que son muchos nombres nuevos, pero están todos escritos ahí y ya se los van a ir acordando. Cuando pasamos, eso fue todo del antebrazo, ¿sí? O sea, que por ahora vimos omóplato, clavícula, húmero, cúbito y radio, ¿sí? Son esos los huesos que vemos hasta ahora. Antes de pasar a la mano y terminar, ¿sí? Que es lo último que vamos a ver de la mano del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Ok. Pasamos a la mano, entonces. La mano no es tan complicada como el pie. Tiene, al igual que el pie, tenía un tarso, tenía un metatarso y tenía las falanges. Esto tiene un carpo, un metacarpo y las falanges. Si vamos a un gráfico, podemos dividir, a ver si lo agrando un poquito. Se me fue. Ahí está. Acá en verde podemos ver todos los huesos apiñados, que son 8, que forman el carpo. Después tenemos los rayos de la mano, que son el metacarpo, y las falanges en amarillo, que son 3 por cada dedo, menos el dedo gordo, que tiene 2. Si hablamos del carpo, acá lo vemos en una imagen un poco más grande, vamos a tener de adentro hacia afuera al... esperen, voy a poner esta imagen. ¿Sí? Esta de acá, en la derecha, es como si se estuviesen viendo la palma de la mano. Y van a tener de adentro
hacia afuera el pisiforme, el hueso pisiforme, que es un hueso muy chiquitito, que se lo pueden tocar, ¿sí? Si ya pasan a la palma de la mano y se tocan la parte interna, es el hueso más saliente que tiene la mano, y justo por detrás está el piramidal. Después, el semilunar, el escafoides y el trapecio. Por adentro tienen el trapezoides, el grande y el ganchoso. ¿Por qué paso rápido? Porque a mí me interesa que ustedes lo entiendan todo esto como una masa ósea que se llama carpo. ¿Sí? El carpo va a estar conformado por estos mini huesitos. No es que no sean importantes, pero a nosotros nos interesa saber que existe el carpo y nada más. ¿Sí? Más o menos para que se den una idea, si me miran en mi cámara, es esto lo que ocupa el carpo, ¿sí? Es muy poquito, ven que es chiquitito. Después, el resto de la palma de la mano va a estar dada por los metacarpianos, que son los rayos, que son 5, del dedo gordo al dedo chiquito, van 1, 2, 3, 4, 5, y tienen una base, que es la parte que está cerca del carpo, van a tener un cuerpo y una cabeza. ¿Sí? La cabeza es lo más distal. Y después vamos a tener las 3 falanges por dedo, exceptuando el dedo gordo que tiene 2 falanges. ¿Sí? Lo mismo en las falanges, tenemos una base, que es la parte más proximal, un cuerpo, y la cabeza, que es la parte más distal. ¿Sí? Podemos observar también que hay eventualmente algún hueso sesamoideo muy chiquitito. ¿Sí? Eso es todo. A ver. Ahí está. Esperen que voy a prender la luz. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta o ya no pueden conectar una neurona con la otra? Yo les digo, la primera vez que vi esto y la quinta vez también se me complicó todo el material, no entendía nada. Así que no se preocupen si a través de una pantalla no lo pueden entender. Sepan que me tienen para cualquier consulta y a ver ahí qué dicen, la poxicronoides, la que hay que tener cuidado en el profesional cuando hacemos. Exactamente, ahí estoy leyendo. Me preguntan si la poxicoracoides, que es la que vimos que está en el hombro, es la que hay que tener cuidado cuando presionamos, cuando la gente está acostada en Shavasana, que le hacemos un toque hacia abajo, y que a veces duele porque estamos presionando ese hueso. Y como ese hueso tiene la inserción del pectoral menor, que es un músculo muy postural, que lleva los hombros hacia adelante, está muy contracturado, está muy tenso. Entonces, si vos vas a tocar justo a la inserción, le va a doler. Mejor tocar un poquito más, poner la palma un poquito más adentro, y no tanto en el huequito del hombro. Bien. ¿Les quedó alguna duda? ¿No? Buenísimo. Siento desde acá del otro lado de pantalla que ya no quieren escuchar más de anatomía. Si de nuevo, ahora les voy a mandar el PowerPoint con la clase grabada. Si no entendieron algo, me pueden escribir. No pasé mi número, pero yo creo que ya lo tienen. 4, 3, 1, 8. Yo prefiero que me escriban al celular. Y bueno, nos veremos el próximo mes. No sé si Vero hay que decir algo más. No, Hoy terminamos creo que no. 15 minutitos antes, pero yo me parece que es mejor y que no agobiarnos con tanta info. ¿Podés mandar qué dice? Podés mandar. Sí. Sí, los videos están dentro del Power, ¿no? Los videos están dentro del Power. Si ustedes, por alguna razón de software de la computadora, no les reproduce el video, pongan en YouTube Leon y la parte del cuerpo que quieran ver. Leon, omóplato, Leon, muñeca, lo que sea, y les aparecen ahí miles de videos. Yo pongo 2 o 3 nada más.
pero está buenísimo si quieren entender alguna otra parte del cuerpo que no les cierra, vayan ahí, no hay problema. ¿Hay más derecha que está en español cuando pones guión solamente? Porque... Sí, pongo Lion, o si no pone Lion anatomía, pero si pones Lion escápula, por ejemplo, o húmero, ya sabe que es en español. Perfecto. Así que, bueno, eso es todo, Vero. No sé si querías decir algo más vos. Genial. No, O si listo, creo que no, hablar de otra hay cosa. ningún aviso parroquiano. Nos vemos, bueno, el miércoles que viene no me acuerdo quién. Buenísimo, les pasamos el material. Gracias, Luca. Genial. Bueno. Creo que, no